Buenas tardes, bienvenidos a esta primera conferencia del año 2021 y la primera del proyecto de Ciencia y Técnica 2028, acreditado para el bienio 2020-2022 por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto se titula Bioética, Trasplante y Género, algunas reflexiones en torno. Vamos a contar hoy con la presencia y con la exposición en una conferencia magistral del doctor Luis Rojas. Él es el presidente del Instituto de Trasplantes de la Ciudad de Buenos Aires, y a mí simplemente me gustaría hacer una introducción acerca de esta línea de investigación que hemos inaugurado aquí en la facultad. Este es el quinto proyecto de investigación que en la temática trasplantológica se nos acredita. El primero fue allí por 2012-2014 y trabajamos sobre los argentinos que se trasplantaban en el exterior. En la convocatoria inmediatamente siguiente, 2014-2016, estudiamos la misma problemática, pero vista ahora al revés, es decir, los extranjeros y el acceso de los extranjeros a lista de espera para trasplante. En el bienio de 2016-2018 trabajamos un aspecto muy específico, pero que había tomado estado público a causa de un caso que fue muy notorio en la Argentina, y trabajamos el trasplante cruzado. De 2018 a 2020 trabajamos, fue el proyecto que terminó el año pasado, trabajamos sobre la actualización del marco normativo de los trasplantes en la Argentina, pensando en que ya era momento oportuno para pensar en la renovación de la muy buena ley de trasplantes que teníamos en vigencia, fenómeno que se constató en la segunda mitad del año 2018. Ustedes saben que con el nombre de Justina Locane, o un poco en homenaje a Justina Locane, esa niña que murió en lista de espera para trasplante cardíaco, y a partir de ese episodio se movilizó la reforma a la ley de trasplantes y se sustituyó completamente la ley de trasplantes. De alguna manera ese episodio normativo, ese episodio legislativo vino a confirmar que la intuición académica que habíamos tenido era valedera, y que valía la pena entonces dedicarse durante el proyecto que se nos acreditó entre 2018 y 2020 a pensar en un marco normativo actualizado para los trasplantes en la Argentina. Y para este 2020 y 2022, para este bienio, la Secretaría de Investigación nos ha acreditado este proyecto que les comentamos, dedicado a los aspectos bioéticos y por lo tanto comprensivos de los aspectos técnicos, de los aspectos psicológicos, de los aspectos sociológicos, de los aspectos jurídicos del trasplante de útero. Un tema de vanguardia, un tema al que bien vale la pena anticiparnos. Ya hay en la Argentina equipos de trasplante, centros especializándose y preparándose para esto. Creemos que vale la pena anticiparse para que no nos justifiquemos siempre diciendo, uy, el derecho llega tarde. Bueno, ya sabemos que llega tarde, tratemos de no llegar tan tarde por lo menos. Tratemos de no llegar tan tarde. Hablaría muy bien de nosotros como sociedad y como académicos, que alguna vez hagamos los mejores esfuerzos para sincronizar relojes entre realidad y normatividad. Al menos alguna vez hacer el esfuerzo para acompasar los tiempos entre lo que le sucede a la ciudadanía y lo que pasa en la juridicidad. Cualquier cosa que yo pueda decir está de más. Esta es apenas una introducción, insisto, para que pongamos las bases
para empezar a pensar, para empezar a trabajar en un tema de vanguardia y que intuitivamente sospecho que de darse algunas consecuencias del trasplante de útero, y que con Luis hemos tenido oportunidad de conversarla, y él lúcidamente dijo, son preguntas picantes. Si efectivamente se llega a constatar algunos corolarios de esta innovación científico-técnica en la vida y en la salud de las personas, es probable que estemos ante la revolución más importante que la medicina pueda legarle al género humano. Y lo dejo para el debate acerca de por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo. Sin más, a mí me gustaría darle la palabra a la codirectora de este proyecto. Es además compañera de trabajo en nuestra cátedra de Teoría General y Filosofía del Derecho que titulariza el doctor Renato Ravivaldi Cabanillas. Estoy hablando de la doctora María de las Mercedes Sales Urias Acevedo. Mercedes. Hola, muchas gracias Elian, muchas gracias doctor Rojas por estar acá con nosotros, y muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad que estoy mirando la cantidad de participantes, una convocatoria muy nutrida para este primer evento de nuestro proyecto de investigación. En mi caso es el primer bienio que participo con este equipo, y lo hago desde la doble perspectiva, tanto de la cátedra de Filosofía del Derecho que integramos conjuntamente, como desde el ámbito del derecho de familia, que es mi otro ámbito de investigación y práctica, precisamente, como hemos hablado con el equipo en otras ocasiones, por las implicancias que esta técnica puede llegar a tener, o más bien va a tener, en el momento que se convierta en una realidad, sobre el campo de las relaciones de familia y esencialmente el campo de las relaciones de filiación. Un tema que se entremezcla con la discusión hoy por hoy que tenemos en el campo de la maternidad, de la paternidad, con los principios que rigen este instituto, el Instituto de la Filiación, en el derecho, no ya argentino, sino a nivel mundial, y con una perspectiva de género, definiendo cuál podría llegar a ser el punto de determinación a partir de una revolución desde el campo de la biología, una nueva revolución de las relaciones legales y afectivas. Así que este doble interés me convoca, y agradezco la participación que me han dado y el honor de sumarme al equipo. Y me parece que con esto damos inicio a la exposición del doctor Rojas desde lo técnico, y luego veremos el entrecruzamiento de campos que se dan. Buenas tardes a todos, mi nombre es Liz Cardoso y para mí es un placer ser la moderadora de este gran evento organizado por el proyecto de CIT 2028, que se llama Bioética, Trasplante y Género, algunas reflexiones en torno al trasplante de útero, que está coordinado por el doctor Elian Preño y la doctora María de las Mercedes Ales Urias Acevedo. Agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando a desarrollar el evento adaptado a la nueva normalidad. Terminada ahora a las preguntas a través del chat. El tema de hoy va a ser sobre límites y posibilidades técnicas del trasplante de útero. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro expositor de lujo que tenemos hoy, el cual tiene una larga lista de logros académicos. Algunos de ellos que voy a mencionar son: es médico recibido en la UBA, fue coordinador quirúrgico de guardia en el Hospital Garrahan,
entre los años 1987 y 1999. En los años 1990 y 1991 se formó en trasplante hepático en París, Francia, en el hospital de Bizerte. Fue médico principal de trasplante hepático entre los años 1992-2015, también en el Hospital Garrahan. Es exsecretario de la Sociedad Argentina de Trasplantes. Es integrante del Comité de la Sociedad Argentina de Trasplante, el cual fue miembro fundador también de la Sociedad Argentina de Trasplantes, es miembro también de la Sociedad Internacional de Trasplante, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y Cirugía Pediátrica. Está haciendo una maestría en bioética en la UCA, una diplomatura de bioética en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. ¡Wow! Increíble. Desde el año 2016 al día de la fecha se desempeña como presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su misión y función es velar por la salud y el bienestar de los pacientes en la lista de espera para trasplantes y los trasplantados. Otra de sus funciones es asegurar la calidad y transparencia en los procesos de donación y trasplantes, además de trabajar en forma denodada y permanente en pos de la donación de órganos. Le doy la bienvenida, doctor Luis Daniel Rojas, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de ver tanta concurrencia. Ya Liz le había aclarado que iba a tomarle más tiempo toda esta presentación que lo que voy a hacer yo, pero de todas maneras, bueno, agradecido por todas las menciones. Bueno, este es un tema que nos convoca, que nos llamó la atención, yo por el hecho de venir, digamos, del trasplante y ahora desempeñarme en la procuración. Entonces, ahí sí podemos poner modo presentación, ¿podrá ser? Ahí estamos. Bueno, en sí vamos a empezar un poquito con una parte técnica y después, que creo que va a ser lo más importante, vamos a hacer la discusión del tema. Así que Liz me va a dar una gran mano, pasándome las filminas, así que bueno, empecemos por la primera. Antes de hablar de trasplante de útero, debemos conocer tres definiciones importantes. Esterilidad es una condición del aparato reproductor que se manifiesta como la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 o más meses de mantener relaciones sexuales sin protección. O sea, acá evidentemente no hay ninguna, en la esterilidad, no hay ninguna, digamos, causa aparente de que la persona, la mujer, pueda quedar o tener dificultades para tener el embarazo. Esto es, después de los 12 meses, se la califica con este término, y bueno, después vendrán los tratamientos y el estudio como para ver si esta esterilidad va a permanecer o puede ser tratada médicamente. Infertilidad hace la referencia de la incapacidad de llevar un embarazo a término. O sea, esterilidad es la imposibilidad de generar ese embarazo. La infertilidad es una vez embarazada, de llevar el embarazo a término. Y bueno, el útero, esto es redundante, pero de todas maneras es el aparato reproductor donde se implanta el embrión y se desarrolla el embarazo. Se puede considerar un órgano no vital, y esto lo tenemos que recordar. Yo estoy en mi casa con unos perritos, que ahora los vamos a pedir que hagan silencio y seguir. El órgano reproductor, lo que quería decir es que se puede considerar un órgano no vital. Esto nos va a servir la próxima, para más adelante, la próxima diapositiva.
Liz, ¿me escuchan? Ahí estamos. Entonces, trasplante de útero, siguiendo con estos conceptos, es el implante en la situación ortotópica, significa en el mismo lugar que corresponde al útero en la anatomía humana, de un donante que puede ser cadavérico o donante vivo, en una persona que tiene una patología irreversible que le implica la imposibilidad de lograr o sostener un embarazo. Donante cadavérico es un donante fallecido bajo criterios neurológicos de muerte y es asimilable a todo donante de órganos irrigados. El donante vivo es una persona que se define como una persona sin patología evidente que muy probablemente, o sea, nunca se puede tener una absoluta certeza, y ahí vendrían algunas implicancias también dentro de la biótica, que no presente complicaciones posteriores a la donación de un órgano o parte de un órgano. ¿La que sigue? Entonces, yendo puntualmente a las indicaciones del trasplante de útero, una vez que vimos este tema. La indicación es la ausencia congénita de útero o malformaciones severas que serían homologables a la ausencia congénita. A la histerectomía quirúrgica por una patología localizada en el útero. Histerectomía significa la resección completa de este órgano. Para tener una idea, Para tener una idea, en Estados Unidos se realizan 600.000 histerectomías por año, y un 40% de estas en menores de 44 años. Y el 3.5% de las mujeres menores de 39 años se le indica histerectomía por fibromas, que son unos tumores benignos, pero que hacen, en algunos casos, la imposibilidad que se pueda anidar el embrión en el útero. Y en el 30% de las mujeres con carcinoma de cuello uterino se diagnostica antes de los 40 años. Y esto es una patología también que con la resección del útero y su cuello pueden entrar en una etapa de curación permanente. Y estas cifras de los 44 y los 39 años o menores de 40 años, estamos hablando en mujeres en edad fértil, que van a tener imposibilidad de anidar un embarazo justamente por la ausencia de útero. Y también hay otras patologías que están relacionadas con el útero que hacen inviable cursar un embarazo de término, por lo tanto, bueno, sería como una miscelánea. Pero más o menos las fundamentales indicaciones es esto. Sigamos. Los donantes de útero. El donante de útero es un donante de identidad cadavérico, ¿no? De identidad conocida, con una historia clínica reciente, o bien con allegados informantes. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que saber quién es esta persona para saber sus antecedentes, como sus antecedentes ginecológicos, si ha tenido embarazos, si ha tenido alguna patología relacionada con los embarazos, o bien una patología en el tracto ginecológico. Así que es muy importante tener presente esto. En los donantes de algunos otros órganos, por ejemplo, el riñón, la diferencia fundamental es que puede ser un donante denominado NN o sin tener una historia clínica conocida, mediante estudios de laboratorio y estudios serológicos vamos a saber exactamente que el riñón es compatible. En cambio, en el útero necesitamos saber muy bien, y con informantes muy bien informados, o bien con una historia clínica reciente, de sus antecedentes ginecológicos. Obviamente tiene que ser compatible por grupo sanguíneo,
el donante tiene que ser un donante que está estable, o sea, que no requiera mucha reanimación para mantener su presión sanguínea y su capacidad circulatoria y de oxigenación. No tiene que tener antecedentes de promiscuidad sexual. Obviamente, como decíamos antes, sin patología uterina, e incluye, en este caso, también antecedentes de una operación cesárea de un embarazo anterior. La serología es la que se le pide habitualmente a cualquier donante, pero se le agrega el virus del papiloma humano y el virus del herpes 2, ¿no? Así que el herpes simple es 2. Esta persona tiene que estar en edad fértil y ser preferentemente menor de 30 años. Esto es para el donante cadavérico. O sea, es un útero que tiene que estar muy bien irrigado y tiene que estar digamos, sin ninguna patología agregada. Ahora, los estudios que se han hecho y las experiencias que hay a nivel mundial también se han utilizado donantes vivos. No vamos a entrar en este momento puntual sobre si es relacionado o no relacionado, pero digamos que el donante vivo tiene que ser una mujer posmenopáusica. ¿Por qué? Porque la mujer antes de la menopausia es una mujer fértil y si se digamos, se le extrae el útero, se extirpa el útero, entonces a esta mujer la dejamos estéril a ella, todavía en edad fértil, y en este caso estaríamos hablando de una verdadera mutilación. Aunque la persona exprese su total consentimiento de donar su útero, en este caso no está considerado. Bueno, tiene que tener, como decíamos, acá, como no es un donante cadavérico, tenemos más tiempo de estudiarla, entonces aparte del grupo sanguíneo, como a todos los donantes, también se le hacen estudios de HLA para saber exactamente, digamos, la compatibilidad que va a tener con el receptor. Obviamente tiene que tener no tiene que tener patología subyacente, y el riesgo quirúrgico tiene que ser el habitual, o sea, sin riesgo quirúrgico aumentado. La serología es exactamente igual al donante cadavérico, con las dos particularidades que habíamos dicho del virus del herpes simple y del papiloma humano. Se realizan en este caso, que no se hace en el cadavérico, estudios por imágenes para ver estructuras anatómicas y vasculares. Obviamente, se le va a requerir un consentimiento informado, se le va a explicar exactamente de qué se trata, y, bueno, después discutiremos si debe ser un familiar o no de esta persona para ser donante. La que sigue, por favor, Luis. Bueno, esto es simplemente, busqué un esquema, no una foto, para ser menos aterrorizante, pero digamos, un poco lo que se ve en rojo son las arterias, lo que se ve en azul son las venas, y más o menos la disposición del útero y la irrigación del útero. Entonces, en el caso del trasplante de útero, se va a lo que se implanta, es el cuerpo uterino, ahí ven la flechita que dice útero, y las trompas y los ovarios son la de la receptora, o sea, son los nativos de la receptora, son los propios de la receptora. Y a nivel del cuello uterino, con un pequeño pliegue de vagina, se va a hacer la sutura y la unión de la vagina de la receptora con ese manguito o esa pequeña porción de vagina del donante. ¿Sigamos? Y esto, bueno, es la técnica. Como ven, abajo es la vagina, la pequeña porción de vagina del donante.
suturada la vagina del receptor, y después cómo se unen, nosotros los cirujanos decimos se anastomosan, los vasos. Hay dos variantes, el que ustedes ven a la izquierda es el problema que plantean algunos es el retorno venoso, o sea, la parte de la irrigación arterial en general no hay problemas para que el útero implantado se irrigue bien, pero a veces se tapan con coágulos, con trombos, las venas. Entonces hay dos maneras de que la sangre venosa vuelva. Directamente por la arteria, por la vena ovárica, o acá por la vena ovárica y la vena uterina, lo que se ve a la derecha. Pero son detalles muy técnicos, pero es simplemente como para que tengan una imagen de qué es lo que se va a implantar. Esas dos orejitas que ven al lado del útero son las trompas ligadas, y como les decía antes, abajo es la sutura que se hace con la vagina de la receptora. Sigamos. El receptor tiene que ser una persona menor de 40 años, sin patología asociada, de todas maneras también con riesgo quirúrgico habitual, psicológicamente apta, pero volvemos al riesgo quirúrgico habitual. Acá no estamos tratando una patología que comprometa su vida. Entonces, exponer a una persona a un riesgo quirúrgico aumentado para solucionar un tema no vital, o sea, que no compromete su vida, por eso es la exigencia del riesgo quirúrgico habitual. Obviamente, un paciente en coma hepático que requiere un trasplante hepático de emergencia, un paciente que requiere un trasplante cardíaco porque está en insuficiencia cardíaca, obviamente va a tener un riesgo quirúrgico muy aumentado. Pero acá, si no se realiza la cirugía, el paciente muy probablemente fallezca, y entonces uno contrabalancea y siempre es preferible hacerle correr ese riesgo al paciente para salvarle la vida finalmente. Acá no estamos salvando ninguna vida, y entonces uno de los requisitos fundamentales es que no tenga ningún riesgo para ser intervenida. Tiene que estar psicológicamente apta esta persona, tiene que ser capaz de entender a la situación que se está sometiendo, tiene que tener recursos para una crianza adecuada. Estos son criterios que también uno los está sacando de la... los saqué de la bibliografía internacional, pero de todas maneras me parece que son digamos, son lógicos y de razonamiento común, ¿no? Bueno, las serologías también tienen que ser negativas para el virus del papiloma y el virus del herpes simplex 2, porque son estos dos, por ahí no lo aclaré antes, pero estos dos virus son los generadores del cáncer de cuello de útero, y entonces, digamos, esto eleva el riesgo cuando los pacientes son inmunosuprimidos. Tiene que tener una anatomía, bueno, se estudia y tiene que tener una anatomía compatible con el implante. El equipo que lo hace, obviamente, tiene que tener la suficiente experiencia como para realizarlo. Y en este caso, al estar las trompas ligadas, lo que se hace es implantar un embrión fecundado in vitro. Y obviamente con una estimulación ovárica y un útero estimulado. La que sigue. Esto es un poquito la cronología. A la izquierda empezamos entre 18 a 6 meses anteriores de que se planee, esto es una cirugía programada obviamente, cuando es con donante vivo, y entre 6 y 18 meses se supondría que fuera de esta situación que estamos viviendo actualmente, tendría un donante cadavérico también. Y IVF lo que significa es la estimulación ovárica para generar también y una estimulación uterina para hacer que las arterias y las venas aumenten de tamaño al estar hiperestimulado.
se realiza el trasplante de útero. Bueno, se van haciendo diferentes protocolos. Lo importante es que más o menos entre los 10 meses y el año se cambia la inmunosupresión, se le pone una inmunosupresión de carácter, digamos, o sea, se modera o modula la inmunosupresión y se baja la intensidad con el que el paciente está inmunosuprimido. Después, más o menos a los 12 meses de este cambio de medicación, se hace la transferencia embrionaria, lo que dice ahí ETS, Embryon Transference, y se empieza a monitorear el embarazo. Y pasados los 5 años de la primera gestación, se va a realizar la remoción de ese útero trasplantado para suspender la inmunosupresión en la receptora. Así que bueno, la que sigue, Liz, por favor. Y bueno, ¿cómo empieza toda esta historia? Esto más o menos hará unos 10 años, Mats Bännström en Noruega empieza esta idea y este proyecto del trasplante uterino. Y acá vemos el equipo multidisciplinario y aparte las diferentes escuelas. Lo de Gotemburgo es en Suecia, pero también hay equipos de Estocolmo, también en Suecia, Boston, Massachusetts, o sea, Estados Unidos, Valencia, España y el Reino Unido. O sea que es un equipo realmente multidisciplinario de ginecólogos y cirujanos, inmunólogos, psicólogos, e inclusive en uno de los trabajos aparece un sociólogo. Sigamos, por favor. Y estos son un poco, estamos hablando al 2017, pero más o menos hubo algunos casos más en 2018 y 2019. Y después, bueno, el tema de la pandemia alteró todo esto. Y fíjense que el grupo del doctor Mats de Gotemburgo, tiene hecho 7, 8, de 7 gestas, nacieron 8 bebés, y 2 falló el implante. GS significa suceso o éxito del trasplante, no hubo embarazos todavía, pero los últimos casos los están haciendo con asistencia robótica, o sea, laparoscópicamente con asistencia robótica. Y entonces, acá ya se han producido gestas. Acá lo de 7 gestas, que nacieron 8 porque en uno se implantaron 2 embriones y bueno, encima nacieron mellizos. Pero fíjense que en Turquía también hay trasplantes exitosos, en Arabia Saudita también, en China, Brasil también, que los están haciendo todos por la laparotomía, no por la laparoscopía, y sí en Suecia utilizan esta técnica asistida por robot, o sea, es una técnica laparoscópica asistida por un robot, y lo que se ha logrado es una disminución en el tiempo del implante del órgano. Así que bueno, en Serbia, como decíamos, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Suecia, Turquía y Arabia Saudita. Pero la que sigue, esto también interesó a un grupo argentino que fue el primero que empezó a trabajar en esto, y que se formaron con el doctor Bännström en Suecia. Es el grupo del
del hospital, del sanatorio, perdón, Centro de Rosario. Pero también se desarrollaron, y esto es información de la Sociedad Argentina de Trasplante, que hay proyectos tanto en el Hospital Italiano, en el Privado de Córdoba, en el Sanatorio Centro de Rosario, como dijimos antes, que fueron los primeros que empezaron en la Argentina, y el Instituto de Trasplante de Alta Complejidad, el ITAC. El Sanatorio Centro de Rosario tenía planificado el primer trasplante de útero en el 2020 con la asistencia del doctor Bramston, o sea, iba a venir a asistir al equipo, y las razones de la pandemia, bueno, lamentablemente no se concretó. La que sigue, por favor. Y entonces acá, esto yo lo copié exactamente de la publicación del doctor Bramston en el 18. A ver, había unos mensajitos. Bueno, aparentemente hay problemas con el... Ah, perfecto. Ahí hay gente que está del grupo de Rosario. Buenísimo. Bueno, ellos también me ayudarán bastante más con esto. Bueno, la selección del donante es fundamental, tanto en el donante cadavérico como en el donante vivo. La cirugía, bueno, es lo que yo le decía, si se usa la vena ovárica o no, pero son detalles muy técnicos. La preservación del órgano también, esto es una técnica relativamente muy nueva, y hay que ajustar algunas cosas, sobre todo las soluciones de preservación, los tiempos de isquemia, la inmunosupresión también, ver cómo se regula, y el seguimiento con una implementación de un registro, un seguimiento a largo plazo tanto del donante como los receptores, bueno, biobancos multicéntricos y estudios clínicos, bueno, esto, y controles de calidad del proceso. La que sigue, por favor. Y bueno, y ahora para debatir vamos a empezar con algunas preguntas. Empezamos por la primera. Primero, digo, esto, pensábamos que por ahí la dinámica iba a ser diferente, pero bueno, por eso está planteado así. Pero yo diría, los que quieren participar, yo voy haciendo las preguntas, ustedes las van anotando y después van dando las respuestas a estas preguntas, que yo no voy a contestar, sino espero que las conteste la audiencia. A ver qué piensan si se justifica este procedimiento para mujeres que ya son madres. La que sigue. ¿Tiene el trasplante de útero alguna consideración bioética de peso? Yo acá sí voy a poner algún comentario. Yo creo que el útero no es un órgano vital, y me parece que acá no hay ningún dilema ético con respecto a la parte genética, porque acá es absolutamente la genética del óvulo y del espermatozoide que van a generar el embrión que se va a implantar. Después podremos hacer alguna con respecto al origen del embrión y, perdón, al origen del óvulo y al origen del espermatozoide, podemos hacer alguna consideración, pero creo que no viene al caso, porque esto sería lo mismo que para un procedimiento de inseminación artificial en una mujer que no es estéril. Entonces, cuando hablamos de donante vivo, dijimos que a la persona que se le extrae el útero ya está en un periodo posmenopáusico, donde se va a tener la absoluta certeza de que esa persona no puede llevar adelante un embarazo, y entonces la extracción del útero, en este caso, no le generaría a ella una mutilación, ya que es un órgano
que no va, o podemos discutir si es una mutilación o no, pero por lo menos no es un órgano que a partir de su condición de posmenopáusica va a cumplir ninguna función en su organismo. La que sigue, por favor. Bueno, es lo que decíamos antes, para donante cadavérico, me parece que después de lo expresado, en lo personal no me genera ninguna consideración bioética que tenga peso. B, seguramente va a ser la del donante vivo, ahí podemos opinar. La que sigue, Liz. Ahí está la del donante vivo, una más. Bueno, esto es una técnica de un alto costo, y tendríamos que ver también con respecto a la legislación sobre la fertilización asistida, si esto va a ser, va a poder ser financiado por público, por privado o por ambos. O sea, esto también, ¿quién va a asumir los costos de una terapéutica que, como decía antes, no pone en riesgo, o sea, la infertilidad no pone en riesgo la vida de la persona, de la mujer que sufre esta condición. Así que tendríamos que ver eso también, opinar quién debe financiarlo, si esto debe tener una amplia financiación. La que sigue, por favor. Si tendría que regirse por una ley especial o por la 27447 es suficiente. Yo creo que la ley 2447, y acá estamos en un ámbito donde ustedes pueden interpretar mucho mejor la ley, pero la ley da opciones a nuevas técnicas que pudieran ir apareciendo. Obviamente van a tener que ser avaladas por el INCUCAI como ente rector de los trasplantes, pero digamos, no me parece que tenga que sancionarse una ley nueva, sino ampliar el concepto dentro de la misma ley, que creo que lo está pidiendo. La que sigue, por favor. Bueno, se puede considerar una mejor alternativa que la maternidad subrogada, el trasplante de útero. Bueno, esto también lo dejo, es un tema también, creo que merece ser discutido. Y la que sigue. Bueno, acá viene la pregunta que quizás es la más polémica de todas. Un varón trans significa, operado obviamente, con vaginoplastia, es una persona al cual se le ha resecado sus órganos genitales externos y sus gonadas, y mediante técnicas de cirugía plástica se hacen, digamos, como sucedáneos de los labios mayores, de los labios menores, y con una porción de intestino delgado se hace una neovagina, se llama una vaginoplastia, donde se genera una cavidad. Entonces, técnicamente, si bien no es como en el organismo de una mujer, pero técnicamente se podría buscar la forma. O sea, no es una cosa que técnicamente uno dice es absolutamente imposible. Obviamente esto necesitaría de muchos estudios y muchos ensayos, pero en un futuro técnicamente es factible. Así que, bueno, esto también sería importante porque acá podríamos, mediante una estimulación hormonal, darle la calidad al útero de un útero gestante y en el organismo de un hombre, de un varón. Así que bueno, yo ahí me gustaría que por ahí entre Elian, Liz, los coordinadores, vayamos coordinando las preguntas.
Bueno, le agradecemos al doctor Rojas, perdón Liz, le agradecemos al doctor Rojas esta magnífica exposición que ciertamente nos invita, nos provoca y nos deja pensando y con muchos interrogantes. Yo quería destacar la presencia de la doctora Bocho de Rosario aquí en la sala, que precisamente el doctor Rojas recién la mencionaba. Perdón, Luis, y perdón, Liz, que te toca a vos ahora moderar, si es que podés, este debate. Sí, quería, bueno, avisarle a todos los que están del otro lado, que tienen abierto el chat para hacer las preguntas o para responder, ¿no? Las preguntas y los interrogantes que nos está dejando el doctor Rojas. Creo que, en verdad, muy polémica la última, es como muy desafiante a la naturaleza, se podría decir. Así que vamos a ir leyendo lo que escriban en el chat. Sean bienvenidos a escribir. Voy a dejarle las preguntas para que no se olviden. Liz, mientras vamos recopilando preguntas, a mí me gustaría hacer una, Luis, que me queda esto pendiente de lo que nos estuviste contando. ¿Hay algún riesgo, así sea pequeño, pero hay algún riesgo para la persona por nacer? Estoy pensando en el niño resultante de un trasplante de útero. Estoy pensando concretamente en la terapia inmunodepresora a la que es expuesta la mujer. Y pienso concretamente durante la gestación y en el parto, si eso genera algún impacto o no en la vida del niño por nacer. Sí, correcto. Bueno, obviamente son embarazos de altísimo riesgo. De hecho, han llegado a producirse embarazos normales con embriones y fetos normales. O sea, también hubo fracasos en el intento del embarazo con muerte embrionaria. O sea que esto no es, digamos, obviamente tiene mucho más riesgo que un embarazo en una persona que no tenga esta condición. Con respecto a la inmunosupresión, hay cierta experiencia de embarazo de inmunosupresión porque muchas trasplantadas renales, hepáticas, cardíacas, han tenido embarazos totalmente normales, si bien muy monitoreados y también considerados de alto riesgo, pero han sido madres recibiendo la inmunosupresión. Es más, hay opiniones que el embarazo actuaría justamente como evita el rechazo de la implantación de la placenta y la presencia del feto, que el embarazo actuaría en cierta manera como un inmunomodulador. Por eso también antes de producirse la transferencia embrionaria hay un cambio en la inmunosupresión. O sea, como, para decirlo en términos que lo comprendan todos, como una inmunosupresión más liviana, no tan intensa como el primer tiempo, como para, digamos, evitar que ese útero sea rechazado. De todas maneras, se han producido rechazos, se han producido trombosis y, bueno, se han perdido injertos, ¿no? Pero con respecto a lo puntual, si se embarazo, digamos, los embarazos pueden tener una evolución totalmente normal. Tenemos a una de las... Perdón, creo que alguien iba a hablar, pero Susana Vallardo, acá escribió, dice, tengo la impresión que es un procedimiento que se va a extender como ya lo ha hecho en el mundo. De ahí la importancia de legislar. Un comentario que hizo. Leticia Solari puso en el chat, todos los bebés son normales, la inmunosupresión se homologó a la experiencia de la paciente trasplantada renal.
Bueno, después tenemos más comentarios de, por ejemplo, Virginia Jorge dice, muy interesante. Susana... Perdón, Liz. Ahí hay una pregunta interesante de la doctora Vallardo, que me parece que es bien punzante, como también nos tiene acostumbrados, muy aguda. Susana, gracias por acompañarnos. Quiero decir que la doctora Vallardo es integrante del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplantes y es jefa en el Hospital Italiano en el área de psicopatología. Pero aquí hay una pregunta interesante acerca de cómo merituar las motivaciones, y ella se pregunta si hay algunas que resulten más válidas que otras. Creo que hay allí un gran tema para dirimir, sobre todo porque creo que son los argumentos que en sede judicial, eventualmente, y respecto al plan de vida, tendrían una acogida favorable, ¿no? Sí, bueno, yo lo que, obviamente, si el trasplante de útero, estamos hablando de donante cadavérico, en principio, que sería el que menos problemas traería desde lo legal y desde lo bioético, la ley, si está legislado, digamos, obviamente esto tiene que tener un protocolo de estudio para la madre, o la futura madre, receptora de este útero, pero si está comprendido dentro de la ley, esto no debería llegar a sede judicial. El tema un poco es cómo se va a interpretar desde el punto de vista legal y ético someter a una persona, digamos, a una persona sana, a una cirugía para solucionar una patología, como decíamos antes, que no es vital. Esto sí podría traer algún conflicto con respecto a una autorización o no. Acá ya estamos hablando de un donante vivo. Esto realmente, aparte de lo ético que podemos discutirlo, yo creo que también tiene una fuerte impronta de opinión legal, ¿no? También Mercedes, acá la coordinadora, quiere hacer una intervención respecto de la primera pregunta. Mercedes. Gracias, Liz. Bueno, primero excelente, la verdad que sumamente ilustrativo y claro en la exposición, brillante, Gracias. muchísimas gracias. Y veo que, bueno, con orgullo que nosotros estamos trabajando a la par de equipos de primer orden mundial. Desde mi ángulo, intentando no cerrar la respuesta, sino sumar a la primera pregunta que se enlaza, entiendo, con la última. Estaba escribiendo ahí en el chat por las dudas que no pudiésemos hablar. Creo que esto nos suma al debate acerca de los llamados derechos reproductivos, ¿no? ¿Qué entendemos por derecho reproductivo? Enlazado con el concepto que tenemos en civil de voluntad procreacional, que ha ido transmutando, cambiando desde una suerte de primer espacio más acotado, como una valla a que eventualmente alguien que no es el ascendiente genético de una criatura nacida de técnicas de reproducción humana asistida heterólogas pudiera posteriormente impugnar su maternidad o su paternidad basándose en pruebas genéticas, a amplificarlo al punto tal de, por ejemplo, una mujer fuera de edad reproductiva, con donación de gametos femeninos, donación de gametos masculinos y vientre subrogante, convertirse en madre, ¿no? Alguien que dentro de los parámetros médicos no es que estamos subsanando una causal de esterilidad o infertilidad, como se definieron al principio, sino está deseo de convertirse en madre. Entonces, creo que de la mano de cómo nos vayamos posicionando en otros institutos, acá se preguntaba el tema de la maternidad subrogada.
ahí justamente creo que podríamos llegar a trazar un paralelismo, porque esta técnica o procedimiento comienza siendo utilizado para tratar casos fundamentalmente de infertilidad, es decir, de la imposibilidad de llevar un embarazo a término, no tanto de lograrlo, para ampliar todo tipo de situaciones donde por distintos motivos el embarazo jamás podría lograrse en primer lugar, o no hay estrictamente una imposibilidad médica de lograrlo, sino a veces un deseo de llevarlo a cabo en determinadas circunstancias. Entonces, creo que como nos posicionemos con el tema de los derechos reproductivos, vamos a poder responder la primera de las preguntas y la última, ¿no? Es el derecho a reproducirse, que implica, si implica el acceso a todas las técnicas, si implica el acceso y el de alguna manera u otra conseguir la descendencia, o nos quedamos solamente en el intento, ¿no? No sé, Elian, ¿qué opinás? Me gustaría saber tu visión. Sí, a mí me toca por ahí poner la pregunta incómoda, ¿no? Pero en el fondo me gusta. Mi pregunta es si un país quebrado como la Argentina, si un país en bancarrota como la Argentina, puede incursionar en este tipo de prácticas técnicamente posibles, éticamente opinables, legalmente podemos hacer lo que queremos. Decimos que sí, sí, decimos que no, no, eso está librado al consenso de la comunidad, en eso no veo yo un obstáculo de que eventualmente se legisle, porque recién la pregunta, lo digo esto porque Luis preguntaba, ¿estamos en una ley especial? ¿No estamos en una ley especial? Podemos hacerlo con ley especial, podemos modificar la que tenemos, puede quedar librado a protocolos de la autoridad de aplicación, es decir, la estrategia que eventualmente sea, pero mi pregunta es si un país quebrado puede incursionar en este tipo de técnicas, es decir, ¿con qué vamos a financiarlo? ¿Con qué vamos a pagar esto? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Con qué lo vamos a hacer? Esa me parece que es la pregunta incómoda, un poco para recoger esto que dice Mercedes. Y al mismo tiempo, con la gestación por sustitución, preguntarnos qué queremos hacer, porque recordemos que el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando la Comisión de Juristas eleva el proyecto al Ministerio de Justicia para ser reenviado al Congreso, incluyó la gestación por sustitución. El Poder Ejecutivo de entonces lo quitó. Luego los jueces empezaron a decir que sí, que se podía hacer porque no estaba expresamente prohibido. A mí me parece que sería razonable, sería importante que tomemos una decisión, la que sea. Yo estoy abierto a que tomemos cualquiera de ellas, pero que tomemos una y seamos consecuentes con eso. ¿No? Es decir, porque inclusive el argumento de decir no está prohibido, entonces está permitido, es bastante endeble, porque se deshacen bastante. Quiero decir, es válido el argumento, no lo voy a impugnar, pero digo, Perdón, estamos fundidos, la Argentina un está detalle. fundida. Tenemos que entender que la Argentina está quebrada, está fundida. Entonces, el argumento de la escasez de recursos no lo traigo yo, lo impone la realidad, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que tomando incluso lo que dice Mercedes y conjugándolo con lo que decía Luis hace un momento, existiendo alternativas, tanto vitales como terapéuticas, la pregunta es si efectivamente vamos a optar por esta estrategia habiendo otras menos costosas y menos gravosas. Aclaro que no es un no, ¿eh? Mercedes, creo que querías decir algo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? No, ya lo respondió Elian, perdón. Buenísimo. Acá voy a seguir leyendo
los que escribieron en el chat, hay mucha participación, la verdad es que me encanta. Marina Menghini dice, mi pregunta sería, ¿el robot implanta el embrión al útero trasplantado o si el útero, sin estar implantado en el embrión, luego el útero se trasplanta a la persona? No sé si, Vanina, eso era lo que querías preguntar. No, a ver, yo le aclaro, porque también había otra de la técnica robótica. No, el tema es así. Ah, A la persona se le implanta el útero. Se deja pasar un tiempo, que en general es entre 1 año y medio y 2 años, por lo que tengo entendido, y después ese útero, con al cambio del esquema inmunosupresor, se procede a implantar un embrión, que pueden ser con los gametos de esa mujer y los gametos de la pareja de esa mujer, digamos, y ahí se gesta un embrión in vitro y se implanta. La técnica robótica se usa solamente para hacer la cirugía de implantar el útero en la persona. Después la inseminación o la fertilización in vitro se hace exactamente como en cualquier otra técnica de inseminación in vitro. Así que ahí no interviene el robot, sino con las técnicas habituales, que bueno, son varias y por ahí yo no tengo tampoco la expertise como para decir exactamente qué tipo de técnica se usa. Sí, lo que sabemos, porque lo dice la bibliografía, es que se implanta un embrión. Pero no en el momento del trasplante, sino se implanta luego de un tiempo. Cuando estamos seguros que no hay rechazo, que tiene buena vascularización y estuvo un tiempo con una inmunosupresión más sólida, más contundente, para después hacer una inmunosupresión, digamos, como decía antes, un poco más liviana o light, si se quiere. muy clara la respuesta. Acá Susana Vallardo nos dice, en un principio estaba pensado el trasplante para aquellas mujeres que no podrían por causas biológicas, quirúrgicas, pero de hecho esto, al plantearse que es factible para mujeres que ya tienen hijos o eventualmente hombres, esto ya entra en el campo que sale del impedimento biológico y pasa a lo motivacional. Creo que Susana justo fue el punto, ¿no? El punto de donde es lo polémico. María Salomé dice, son los argumentos, Elian, que integran la definición de salud de la OMS, y si bien no haría falta una ley, lo cierto es que cambia el motivo. Roberto Tanus dice, en mi experiencia con trasplantes renales, tenemos 28 hijos de trasplantado, todos sanos. La inmunosupresión se ajusta o cambia. María Salomé nos dice, excelente Luis, sí, ya existen nacimientos con una de estas técnicas. Si ya existen nacimientos con una de estas técnicas, ¿no es ético considerar que muchas mujeres consideran que su vida llegaría a su plenitud siendo madre? Eduardo Tano. Lorenzo Tamis dice, creo que uno de los casos que más ilustra la realidad dura de las mujeres trans que busca trasplante de útero es el de Lili Elbe, si bien también fue víctima en su época. Acá Roberto Tanus pregunta, ¿colisiona esto con la necesidad de adopción de tantos chicos? Bueno, eso también yo creo, y dejo a los demás que opinen, que esto también es un poco el criterio de la voluntad y la necesidad de ser una madre gestante. Realmente las dos cosas me parece que dependen mucho de la voluntad de cada madre. Obviamente, y esto sí es una cosa que lo voy a decir desde mi óptica totalmente personal, yo creo que se está haciendo muy poco
para avanzar en la adopción, y me parece que o las leyes o quien tiene que hacer cumplir la ley está fallando, porque la adopción en la Argentina creo que tendría que tener una dinámica, porque no puedo expresarlo desde el punto de vista legal, pero sí por lo menos decir una dinámica diferente para que no es tan difícil estudiar una familia si es apta o no para adoptar un bebé, y a veces pasan años y años. Así que yo creo que la dinámica de la adopción también, estas técnicas por ahí, o inclusive la fertilización in vitro, y con varios intentos y con una estimulación hormonal que inclusive puede ser dañina a la mujer, la llevan porque justamente a veces los intentos de una adopción se tornan muy difíciles, y entonces, bueno, se recurren a otras técnicas alternativas, como podría ser esta, como podría ser la maternidad subrogada. Así que, bueno, eso también por ahí me gustaría que se tocara este tema, ¿no? Que opinaran. Gracias, doctor. Acá María Laura Torres nos dice, con respecto a la primera y última pregunta, debemos recordar el concepto de libertad reproductiva que señala que los progenitores tienen potestad para decidir cómo, cuándo y de qué forma reproducirse. Con respecto a la financiación, más allá de la realidad fáctica del país, cabría trazar un paralelismo con la financiación de las técnicas de reproducción humana asistida. Tenemos Susana Vallardo, creo que hace una contestación para lo que había dicho Lina anteriormente, que dice respecto a los que, salvando las distancias de esos mismos cuestionamientos, planteaban al inicio por parte de los sanitaristas al respecto al trasplante, también lo pasó con la cirugía bariátrica, y las obras sociales no lo cubrían. Pasó luego con los tratamientos de fertilidad, ergo entiendo que si bien la realidad impone los límites económicos, cuando algo se desarrolla en el mundo, luego se extiende. Vicky Bocio dice, a pesar de ser un país quebrado, está constituido por profesionales que tenemos la capacidad de estar a la par del resto del mundo. Karina Ferrari dice, me interesa saber qué opinan los profesionales en el caso de una persona trans. La doctora Serey Sabrina dice, por más quebrado que esté el país, destina muchos fondos a subvencionar a mujeres que tienen muchos hijos sin poder mantenerlos. Entonces, ¿por qué negarle a una que sí quiere y no puede, desde todo lo sufrido, no lograr su maternidad? Y no la maternidad de un hijo genéticamente de otra mujer. Andrea dice, debemos pensar si el trasplante de útero debe ser considerado un trasplante o una técnica de reproducción humana asistida. Es verdad que no se considera como técnica reproductiva. Sí. Liz, es un trasplante con fines reproductivos, pero, o sea, puede ser tomado también como una asistencia en la reproducción, pero técnicamente implantar un útero en una mujer, o en una persona, todavía no llegamos a la conclusión si en el varón también puede ser, eso es un trasplante. No, digamos, técnicamente se define así. Ahora, es un trasplante que en lugar de generar digamos, como un órgano de salvataje, como un órgano vital, como decíamos antes, en este caso es para satisfacer esa necesidad reproductiva de la persona que recibe el trasplante. Pero es un trasplante. Y justo después de esa afirmación, Andrea había dicho, es verdad que no se considera como técnica de reproducción asistida, pero ¿cómo lo introducimos en el sistema de trasplante? Una pregunta que hizo ella. Vicky Bocio dice, no hay ningún estudio, ni siquiera en animales,
en hombres no es una alternativa hasta que no sea investigado exhaustivamente. Leticia Solari nos dice, las pacientes sin útero tienen 3 alternativas: adopción por subrogación y hoy trasplante. Ninguna sencilla ni ideal. Adopción, subrogación y trasplante. Esas serían las 3 alternativas que nos dice Leticia. Roberto Tanus nos dice felicitaciones Luis y Elian con su grupo de trabajo. Gisela nos dice, ¿puede el deseo ser fuente de derechos? Mariela nos dice, ¿todo lo que la ciencia puede debe hacerse? El deseo de cada persona enmarcado en la libertad de reproducción asistida pasa a no tener límites. María Inés Prado nos dice, la realidad económica no puede ser obviada. María Laura Torres nos dice, hay que diferenciar una cosa de otra. Primero se trata de un trasplante y posterior a él se produce la técnica de reproducción humana asistida propiamente dicha. Gisela de Grandis nos dice, tal vez deberíamos repensar el concepto de salud. María Inés nos dice, cuando se habla de satisfacer deseos, eso tiene implicancias también en la cobertura estatal o privada. La doctora Serey Sabrina nos dice, la reproducción es un derecho. Una afirmación. Estos fueron los comentarios. Hay comentarios que obvié, la cual lo están felicitando, doctor. Y acá tengo al doctor Elian que nos levantó la mano. Doctor, tiene la palabra. También quería destacar la presencia de la doctora Mariela Salome. Mariela Salome Basile es miembro del Comité de Bioética de la Sociedad de Trasplantes y también es la abogada del Instituto de Trasplantes de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Eduardo Tanús, que preside el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplantes y la Sociedad Argentina de Nefrología. El doctor Roberto Tanús, que está también aquí presente y ha sido presidente tanto de la Sociedad Argentina de Trasplantes como de la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, y aprovecho que está el doctor Roberto Tanús para, no sé si ahí sí le podemos habilitar el micrófono, porque tengo una inquietud acerca, y también por supuesto para Eduardo Tanús y para Luis, ¿en qué medida esta práctica podría llegar a potenciar, lo pongo entre comillas, o podría llegar a incentivar el turismo trasplantológico? Empiezo, pero que sigan los demás, que va a ser más importante de lo que digo yo, pero acá, primero, la ley indica que una persona tiene que tener la residencia durante más de 2 años para recibir un órgano cadavérico, para estar en lista para un órgano cadavérico. Estamos hablando de en órganos que, como definimos antes, son vitales. Acá habría que verlo, pero me parece que entra dentro de la generalidad de la ley. O sea, los órganos... Ahora, con respecto al donante vivo, es una técnica que no implica, digamos, la utilización de un donante cadavérico, que podría ser donante de una persona argentina o nacionalizada argentina. Entonces ahí me parece que es homologable a cualquier otro órgano. Ahora, el donante vivo no implica sustracción de ningún órgano para ningún nacional, digamos, y bueno, acá un trasplante de riñón con donante vivo, si de una persona extranjera, si el donante es extranjero, no está fuera de la ley. Pero me gustaría también escuchar la opinión tanto de Eduardo como de Roberto Tanús, ¿no? ¿Pueden encender los micrófonos? Me parece que sí. Y siguiendo con la antipatía, nos quedan 10 minutos exactos.
Me parece que tenemos en el chat a Susana Gallardo. No sé si ya tienen habilitado el micrófono Roberto Tanús y si es que pueden hablar. Ah, no le habilitaron el micrófono. Esto puede. Ahí le envié al doctor Tanús una solicitud para que él desbloquee su micrófono, a ver si con eso puede. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, esto es parte de justamente esta nueva realidad en la que estamos todos inmersos. Son cosas que pasan y con toda la virtualidad pueden fallar muchas cosas, pero dentro de todo la verdad es que me encanta las personas que están participando, mucha actividad en el chat, cosa que hace mucho que no veía eso en varias presentaciones que he ido. Y ahí todavía siguen en el chat escribiendo, si quieren, hasta que habiliten los micrófonos voy a ir. Liz, una cosa, yo creo que antes que se nos acabe el tiempo, y muy breve, también un desafío para el doctor Elian Pregno y su equipo. Me parece que estas preguntas tienen que ser analizadas y trabajadas, y yo lo que propongo es que dentro de un tiempo que ustedes dispongan, hacer una segunda reunión, ya no para ver los aspectos más generales de lo que es el trasplante de útero, sino discutir puntualmente estos temas una vez que uno se haya interiorizado y los haya internalizado para dar la respuesta, porque yo creo que se dieron respuestas valiosísimas y van a venir más, y yo creo que merece una discusión abierta, y digamos, donde todo el mundo se pueda expresar, ¿no? Así que bueno. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, un gusto verlos. Bueno, al grupo de Elian yo ya los conozco, alguna vez he ido por ahí por su sede de trabajo y los felicito, no por esto solamente, sino por todo lo que vienen trabajando. Y muy lindo tema y muy linda charla, Luis. Respecto de tu pregunta, Elian, creo que corresponde o se corresponde con la general de la ley de todos los trasplantes, el tema del tráfico de órganos eventualmente, o la compra de úteros, ¿no? Sería, en este caso, el riesgo existe porque se trabaja sobre personas vulneradas, muy marginales, sumidas en la pobreza y en la miseria, y así como pueden vender un riñón o pueden vender un pedazo de hígado, también pueden vender su útero, y lo cual sería para los brokers o para los, digamos, los inmorales que participan de este tipo de prácticas, incluidos los profesionales que las llevan a cabo, bueno, la oportunidad de ofrecer úteros de madres jóvenes o de mujeres jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estar muy atento a esto. Gracias a Dios estas cosas no suceden en la Argentina por nuestra legislación admirable en todo sentido, pero sí sucede en muchos otros lugares del mundo. El doctor Maté Sanz publicó ayer justamente que más del 10% reafirmó una publicación antigua que tenía de los trasplantes de órganos que se hacen en el mundo son bajo coerción económica o compraventa de órganos. Así que esa es una realidad que no hay que dejar de observar. Un abrazo a todos y felicitaciones de nuevo por la reunión. Muchísimas gracias. Con respecto a lo que decía el doctor Tanús, como lo había dicho anteriormente,
en las normativas, en los protocolos de los equipos que llevan adelante los trasplantes con donantes vivos, siempre son en mujeres posmenopáusicas, o sea, nunca toman mujeres en edad fértil. Esto no implica que podamos caer en el delito del tráfico de órganos que explicaba el doctor Tanús, ¿no? Pero los protocolos, en ningún protocolo el donante vivo se considera en mujeres en edad de procreación, ¿no? Muchas gracias. Nos quedan los últimos minutos. Creo que rápidamente voy a decir algunos comentarios en el chat, que veo que demasiado participación. Acá María Salomé nos había dicho, es importante la verificación de los donantes vivos extranjeros para evitar el comercio. Susana Gallardo nos dijo, cuando planteo que algo se extiende entre las prácticas médicas, no planteo que haya que estimularlo. Digo que pasa a ser una realidad, en la cual cada persona, invocando sus derechos, puede solicitarlo, aunque a otra mirada esto no fuera necesario. Por ejemplo, por ya tener hijos y desear una más. Pasa allí a las elecciones personales. Por eso planteo el tema de las motivaciones, deseo y la dificultad de esta ponderación. Entre otros, podemos tomar como ejemplo la cirugía del cambio de sexo, que tiene precisamente su origen en el deseo, las motivaciones, etc. María Salomé nos dijo del mismo modo que se abordó el tema en el 2009 con órganos sólidos. Luis Romero Fernández nos dice que no, perdón. María Inés Prado dice, la libertad reproductiva no implica obligatoriedad de cobertura estatal. Es importante regular el donante vivo si no son residentes para evitar el turismo de trasplante. La doctora Cereis Sabrina dice, perdón, pero no es libertad reproductiva. Insisto que es un derecho individual. Andrea nos dijo, gracias doctor Lojas, tema interesantísimo y muy clara la explicación. Ojalá podamos formar una segunda reunión. María Salomé Osiles nos dice, felicitaciones Elian y colegas. Vicky Bocio dice, eso no es así, las pacientes no son postmenopáusicas. María Laura Torres dice, felicitaciones, excelente charla y debate. Vicky Bocio dice, en noviembre del 2019 participamos de 2 trasplantes en Gotemburgo. Un caso fue una paciente de 32 años que recibió el útero de su hermana de 39 años. Actualmente esa paciente está embarazada de 26 semanas. Gisela de Gandhi por ahí podemos habilitarle el micrófono a la doctora Bocho, que tiene la amabilidad de seguirnos desde Rosario, y voy a hacer los deberes que nos acaba de señalar Luis. La comprometemos a la doctora Bocho para que sea la próxima expositora el mes que viene. Lo hice públicamente, Vicky, perdón, pero lo hice público en una conversación que habíamos tenido privada, pero te va a tocar la próxima ilustrarnos. Vicky Victoria Bocho, entonces, creo que había mencionado, todo ese tiempo estuve mencionando mal su apellido. Disculpe, ¿tenés habilitado el micrófono? No tiene micrófono, dice, en este momento. Bueno, para la próxima entonces. Y tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí, el último comentario de Susana Gallardo, que dice, hasta ahora los trasplantes con donantes vivos han sido las madres de las receptoras. Un caso fue una suegra, hermanas, pero esto, como dice el doctor Tanús, puede irse a otras personas, mujeres vulnerables. Dice que no lo tiene habilitado. A ver, si alguno de todos los coanfitriones le habilita a la doctora. Ahí la activé yo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, quería en realidad hacer un comentario con respecto a las pacientes de donante viva. El tema de posmenopáusicas en realidad no es tan así. El donante vivo se acepta hasta en realidad en el protocolo inicial del doctor Brandstrom hasta los 65 años, pero también pueden ser pacientes no posmenopáusicas, pero sí que hayan tenido el deseo completado, su deseo de maternidad,
y por eso comenté el caso, uno de los casos en el que estuvimos presentes con la doctora Solari, que está también acá en el chat. Estuvimos en Gotemburgo y tuvimos la suerte de estar en 2 procedimientos de trasplante de útero con el doctor Brandstrom, y uno era una paciente de 32 años, ella tiene un síndrome de Rokitansky, y el síndrome de Rokitansky son las pacientes que nacen sin útero. Ese es el caso como más emblemático, o sea, la mejor candidata para el trasplante de útero, porque son pacientes que nacen directamente sin la posibilidad de tener un hijo, y entonces, bueno, esta paciente era un síndrome de Rokitansky, y su hermana de 39 años, que ya tenía 3 hijos, le donó su útero, ella tenía 39 años, y de hecho, cuanto más joven, no tan joven, pero cuanto más joven, mejor es la vascularización del útero. Por eso una paciente posmenopáusica de muchos años de evolución tampoco es buena candidata para hacer trasplante de útero, porque ese útero tiene, ustedes piensen que el útero tiene una vascularización, o sea, venas y arterias muy finitas, y si está en posmenopausia, ese útero está con una vascularización que está como deteriorada, y entonces no, son implantes que luego se pierden. Entonces es muy importante la vascularización del útero, por eso es el estudio en las donantes vivas con angioresonancia, tomografías computadas, para ver la vascularización, que es algo fundamental. Y si la paciente está menstruando y es joven, o sea, mejor, porque tienen mejor vascularización, menor patología arterial y venosa. Y lo que sí es importante que la paciente haya tenido hijos previos, porque bueno, ya nos descarta algún defecto para la gestación posterior, porque ustedes tienen que pensar que este trasplante es para tener un hijo, no es un trasplante solo para tener el útero, sino con la finalidad, o sea, con el fin de tener un hijo en realidad. Entonces, bueno, por eso las pacientes o sea, uno de los requisitos es que hayan tenido gestaciones previas. Bueno, doctora Bossio, muchísimas gracias, y bueno, esperamos la próxima participación, pero yo digo, técnicamente, médicamente, esto no es una crítica, o no es una oposición a lo que estás diciendo, pero cuando se trata de una mujer en edad fértil o en edad reproductiva, ahí tendríamos que hablar de mutilación, a pesar de que sea por voluntad de ella y que tenga los hijos. No, mutilación no, porque uno lo único que hace es estamos sacar retirando el un órgano que todavía está cumpliendo su función en el organismo. No, porque si ella ya tiene la función reproductiva completada, ya no tiene más. Lo que uno no saca es los ovarios, por supuesto, porque la paciente tiene que seguir menstruando. Lo importante es la cuestión hormonal, que es a través de los ovarios. El útero, su función es la de la gestación, y si la paciente ya tiene su deseo procreacional completado, bueno, puede donar el útero si es su voluntad. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que estoy hablando es técnicamente. Técnicamente, un órgano que todavía está con la posibilidad de cumplir su función, tenemos que hablar de mutilación, pero esto no quiere decir, no es una crítica a lo que estás diciendo, sino simplemente una aclaración técnica, porque yo en la charla había dicho que no se trataba de una mutilación cuando era una paciente posmenopáusica. Bueno, pero uno también podría pensar que ese útero lo va a tener otra mujer, por ejemplo, en este caso, la hermana se lo dona a su hermana y ahí va a tener hijos, y bueno, y ese útero o ese órgano va a seguir cumpliendo su función en realidad, no en la paciente original, sino en la otra. Y después hay varios artículos del doctor Brandstrom que él lo titula Un útero, 3 generaciones, porque son madres que le donan el útero a sus hijas y tienen el bebé, o sea que son como 3 generaciones en el mismo útero. Es algo como bueno, no sé, lindo, especialmente cuando uno es mujer, pensar en eso, que uno tiene el útero de donde uno estuvo, el útero de tu mamá, y vos vas a tener tu hijo en el útero de tu mamá. Yo creo que detrás de todo esto uno también tiene que pensar que hay historias como muy fuertes de deseo de maternidad, de no poderlo concretar, especialmente con mujeres que nacen sin útero y es como toda una vida de pensar que no van a poder tener un bebé, y actualmente con esto, más allá de lo que se dijo la doctora Solari, que las alternativas son, por supuesto, la adopción, y la otra alternativa, que es la gestación por sustitución. Pero bueno, esto nos da la posibilidad, o por lo menos a las pacientes que nacen sin útero, de tener una esperanza de maternidad, que yo creo que eso no es poca cosa. Después podés acceder a hacerlo o no, pero bueno, te da también otra visión en tu vida,
el tema de tener la posibilidad, eso es por lo menos lo que vemos nosotras en todas las pacientes que nos han venido a consultar desde que presentamos nuestro protocolo al INCUCAI, que por supuesto todavía no fue aprobado, pero bueno, tenemos un montón de pacientes que nos consultan con una esperanza de poder tener la opción. Después, bueno, no sé si se hará o no se hará, pero bueno, yo creo que eso también les cambia la vida, la esperanza, y tener una posibilidad que hasta hace un tiempo no existía. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Me siento, justo interrumpo en el momento que están debatiendo. Quiero decir que omití un montón de comentarios felicitando al doctor Luis por su exposición, debido a que quería enfocarme a las preguntas. Hubo también mucha gente que me preguntó por privado sobre la información que usted tiene, si la va a compartir. Yo quiero decirles que el video va a quedar en la página de la facultad, después por mail nos pueden preguntar y vamos a responder. Estoy súper sorprendida, la verdad, muchísima participación, mucha gente que conoce del tema, que estuvo opinando, vimos diferentes posiciones, y nos quedó muy corto encima porque no terminamos siquiera de empezar el debate. La verdad que no, en este momento nos quedamos sin tiempo. Estoy, la verdad, excelentísima exposición, estoy impresionada. Ya nos estamos yendo, no sin antes, obviamente, darle las palabras a quienes han hecho posible, ¿no?, la realización de este evento, al doctor Elian Preño y a la doctora María de las Mercedes. ¿Tienen la palabra, por favor? No, bueno, lo hemos hecho posible entre todos, y como se dice en mi pueblo, es mejor quedarse con las ganas para volver a una segunda reunión, que decir, bueno, qué suerte que se terminó esta, que no terminaba más. Así que con muchas ganas para seguir trabajando, y tenemos una próxima reunión comprometida la doctora Bocho y equipo de Rosario para la próxima sesión, por supuesto. Así que felicitaciones al doctor Rojas, agradecerle también su aporte. Liz, tu tarea impecable moderando esto, y por supuesto a todos los que han participado. Mercedes, de mi parte, muchas gracias. Igualmente adhiero 100% a las preguntas, a los agradecimientos, y por mi parte estuvo el acto fallido, me quedaría debatiendo, pero bueno, el tiempo y la marea no esperan a nadie, ¿no?, decía Julio César, así que nos despedimos acá, los comprometemos a todos para el siguiente encuentro, y nos quedamos con muchísimo material para pensar y para trabajar en lo que sean los papers de nuestro equipo. Muchísimas gracias, doctor Rojas, un placer. El doctor Bocho también, haberla escuchado, doctor Tanús, y bueno, Liz, impecable, como dijo Elian, no más palabras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en lo que respecta a mí, la verdad que fue un placer esta presentación, y bueno, esperemos seguir el debate, que está buenísimo. Así que bueno, a disposición yo también. Felicitaciones, Vicky, y ahí le pasé por privado, bien. Listo, estamos. Gracias y nos vemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, nos veremos en otra oportunidad, cualquier duda al mail, y los despedimos a todos. Que tengan un buen día.